Veo cómo mi alma tiembla y se paraliza cuando estoy en silencio, y desde ahí me desnudo frente a la más grande batalla de mi vida, en la que, por cierto, he perdido en tantas ocasiones. Soy Gabriela Brito y este es mi podcast Liberi, Viviendo en Libertad. Hola familia de Liberi, estamos ya listos para compartir un espacio más con ustedes, reflexionar, profundizar, buscar juntos nuestra libertad. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos atañe, el fin del sufrimiento. El sufrimiento que llega a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro país sin aviso, pero que necesitamos saber cómo relacionarnos con él de manera correcta. Y para eso me acompaña una persona a la que tengo muchísimo afecto, cariño, admiración, David Pinzón. Él es comunicador, él es pedagogo, él es orientador espiritual también de un grupo llamado Arquitectura de la Luz, además músico y bueno, toda una caja de sorpresas, y ahora vamos a descubrir un poco más de lo que ha hecho en su vida y lo que tiene hoy para compartir con nosotros. Bienvenido, David, a Liberi. Muchísimas gracias, Gaby, y muchísimas gracias a todos por esta invitación. David, ¿dónde inicia el sufrimiento? Hablamos del fin, pero vamos desde el inicio. Bien, esta puede ser una concepción novedosa para algunos, para otros más cercana, tal vez intuitivamente, otros ya la conozcan, pero sí es una propuesta, digámoslo, para la que hay que estar abierto. Generalmente creemos o sentimos que el sufrimiento es algo externo. Bien, el sufrimiento inicia con nuestra resistencia a la realidad. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir que nosotros experimentamos, te propongo, una aproximación a nuestra experimentación de la realidad en dos planos. La realidad externa, llamémosla, que son las cosas que pasan. Estas plantas, las lámparas, aquí estar juntos en el estudio. Esa es tu realidad externa y mi realidad externa, objetiva, observable por un tercero, cualquiera la puede ver. Podríamos llamar a la realidad externa las cosas que te pasan. ¿Sabes? Como que hay un pajarito cantando en la ventana, los niños van al colegio, pasa un carro. Eso es la realidad externa, que son cosas que pasan fuera de ti. Y hay otro plano de experimentación de la realidad, que es la realidad interna, que es como tú experimentas la realidad en tu interior. En la realidad interna ya no están las cosas que pasan, sino tus sentires y tus interpretaciones de esa realidad. Entonces, si en la realidad externa están las planticas, en la realidad interna está tan bonita la plantica. Yo ya la califiqué. Y cada uno percibe según qué, su esquema cognitivo. Claro, todos nosotros. Que se ha escrito en la niñez de pronto. Son varios factores. El primero y el principal es nosotros heredamos las estructuras cognitivas de nuestros padres. Una mezcla de esos dos, y ni siquiera de lo que ellos nos enseñan, tal vez, sino de lo que ellos hacen. De su ejemplo y de su acción más que de sus palabras. Y además hay una carga en el ADN bastante importante también. Ese es un tema para conversar, el del ADN. Ese es un tema bien interesante, el del ADN, hasta qué punto condiciona realmente nuestra personalidad. Claro que es sí. Debatible a la lata, hay muchos puntos de vista, pero no más allá del ADN. Claro que ¿sabes? Sí. Es absolutamente... El entorno, los patrones. ¿Cómo? Segundo, los factores culturales. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Eso me lleva a calificar la realidad externa. Entonces vemos la plantica y tú dices, ¿qué planta tan linda? Yo digo, ¿qué planta tan linda? Pero llega otra persona y dice, a mí no me gusta. Eso, los tres hemos expresado nuestra realidad interna. Entonces, hasta aquí debemos ponernos muy claros que hay dos planos de realidad y todos vivimos en los dos planos de alguna manera. Siempre hay un equilibrio y un balance y un juego entre los dos planos de las dos realidades, ¿no? Entonces, te pasan cosas externas, afuera, y tú las interpretas adentro. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la resistencia de tu realidad interna a lo que está sucediendo afuera. Ya, para de contar. ¿Qué significa eso? Eso significa que tú quieres que tu pareja llegue a la casa a las 8 de la noche. Tienes una comida deliciosa, has preparado la mesa, pones la música, son las 8:15 y no llega. ¿Cuál es la realidad externa? Pareja no llega.
Claro. Y ya, y eso es una realidad. Sin saber las condicionantes que hacen que no llegue esa pareja. No sabemos digamos. nada. Cada uno tiene su verdad, sus circunstancias, Mira, eso es independiente a nosotros. No sabemos si está justificado o no está justificado. Y en términos de sufrimiento no importa. Técnicamente no importa. Lo que importa es que hay una realidad objetiva y real que dice 8:15, pareja no está aquí. Claro. Y tengo una realidad interna en la cual yo estoy calificando esto, diciendo, pero ¿cómo es posible? Pero yo ahora sí alisté todo, pero tengo la cena lista, y eso no me gusta. Entonces empiezo a sufrir. Entonces sufrimos también por nuestras expectativas que cada uno se dibuja y se crea más allá del acuerdo que creas con las otras personas. Totalmente. Por nuestras expectativas, por nuestras idealizaciones. ¿Sabes? Idealizamos la realidad por las imágenes que construimos de la realidad. Tú construyes todo el tiempo imágenes de los demás, todo el tiempo. Imágenes que ni siquiera están basadas en la realidad del otro, de cómo es, sino como tú quisieras que es. Construyes imágenes de la sociedad, construyes imágenes de la cultura, construyes imágenes de todo como debería ser, y cuando esas imágenes no se verifican, cuando esas imágenes no se dan, sufres. Y eso pasa mucho en las relaciones de pareja, y de pronto por eso es interesante un noviazgo con un tinte de amistad importante, ¿no? Para conocer la realidad y bajarte un poco de las expectativas y los cuentos de hadas que de pronto existen en la cabeza de todos, ¿no? Ahora que lo mencionas, aterrizado a las relaciones, aquí viene un fenómeno muy lindo que también era de los temas que pensaba proponerte para nuestra charla de hoy, que una de las cosas que hace que en las relaciones estemos separados y disociados es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es la fijación en las imágenes mentales que construimos y mi obsesión por relacionarme con ellas y no con el ser que de verdad está ahí. Y de pronto nos estamos perdiendo detalles y cosas profundas, lindas de ese ser que queremos que sea como yo me imaginé desde pequeño, ¿no? Más que de pronto, completamente. Nos estamos perdiendo. Justo esta semana leí una frase que decía eso, ¿no? Si quieres que sea como tú quieres que sea, te estás perdiendo de el ser profundo y maravilloso que realmente soy. Y yo pensaba, digo, wow. Totalmente. Entonces, ¿qué sucede? No solamente hacemos eso con la pareja, hacemos eso con el mundo y lo llamamos justicia e injusticia. Claro. ¿Qué es lo que llamamos justicia? Que se verifique nuestra realidad interna, que pase lo que nosotros decimos, eso es justo. Pasa lo que no queremos, eso es injusto. Claro. Bondad, maldad. Entonces, quien piensa como yo, quien tiene mis mismos códigos de valores, es bueno. Quien tiene mis códigos contrarios de valores es malo. Puedes extrapolarlo gigantescamente, ad libitum, ad infinitum, ad parnasum. Y lo único que vas a encontrar es un patrón en el que tu realidad interna, tu interpretación de la realidad, siempre está peleando con lo que está pasando, peleando constantemente. Y sabes que, bueno, nuestro bebé desde ayer empezó a decir mí, que al final interpreté que es mío. Y yo siempre he dicho que ahí inicia el sufrimiento del ser humano, cuando ¿sí? Uno dice mío. Y ayer, claro, yo estaba abrazándole a mi sobrinita y él desde allá ya empezó a gritar, dijo, mi, mami, se desesperó. Y yo digo, wow, nunca le he visto sufrir tanto como ahora. Desde que ya empieza a entender el concepto de esto es mío. ¿Y eso de dónde viene? Porque claro, él tiene 1 año finalmente, está dentro de nuestra naturaleza, ha percibido, ha visto ya esto, cómo tratar esto también en los niños, ¿no? Porque finalmente es el inicio del sufrimiento, del dolor. Del sufrimiento, del dolor y del narcisismo. Y del narcisismo. Y es una gran pregunta, es una pregunta muy hermosa. ¿De dónde viene? En Plásticos Rival entendemos la necesidad del mercado. Es por eso que estamos comprometidos en llevar la mejor tubería para desagüe, agua caliente, electricidad y accesorios a todos los hogares. Nuestros tubos de plástico ofrecen grandes ventajas desde el punto de vista de diseño, fáciles de instalar y confiables para operar. Rival pone a disposición del país la más alta tecnología existente en la fabricación de tuberías plásticas y accesorios de altísima calidad. Rival está en tu hogar. Viene de que la estructura cognitiva del niño hasta ahora, y lo llamamos la crisis de los 2 años, o sea, entre el 1 y los 2 años, por primera vez el niño va a empezar a experimentarse individualmente. Hasta ahora él no se ha individualizado. Entonces él percibe a la mamá como un
órgano de él, como una extensión de él. Te explico, él simplemente cognitivamente no tiene manera de separar a la mamá o al papá de él, de su cuerpo, porque él no distingue que cuando llora le ponen una teta en la boca, ¿sabes? Él simplemente llora y ahí le alimenta, y eso es lo mismo, la misma relación que nosotros tenemos con nuestros órganos, claro. ¿Sabes? Tú dices, yo quiero levantar la mano y levanto la mano. Cerebralmente, cognitivamente, él ha estado integrado con la realidad hasta ahora. Y va a empezar un proceso en el que él se va a disociar de la realidad y va a decir, espera un momentico, ella no soy yo, ella es mi mamá. Él no soy yo, él es mi papá. Y empieza a experimentar ansiedad o miedo al abandono. Que también es cuando ese proceso no es armónico, cuando ese proceso de disociación no es armónico. Y ahí es donde nace un narcisista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es muy importante que el niño pueda tener un proceso armónico de identificación. Esto sí, esto no. Yo, el otro. Yo, tú. Cuando dañamos ese proceso y hacemos que ese proceso sea perjudicial para el niño, creando problemas en una estructura de personalidad que cuando tengan 15, 20, 30 años, yo atiendo personas en consulta de 14, 15 años con trastornos de ansiedad, que tenía una consultante que la medicaban desde los 7 años, imagínate esa locura, claro. Con medicación psiquiátrica. Y al diagnosticar, al hablar con ella, al revisar de dónde viene la cuestión no tiene ninguna base biológica. Es simplemente que los papás no tienen herramientas de crianza y todo esto comienza en esta crisis que tú estás contando. Entonces, ¿qué es lo importante de entender acá? Al niño hay que darle una noción de límite. Esto es crucial. Hay que explicarle qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero decirle a mi niño, príncipe, princesa, mi rey, mi tesoro, es lo que tú quieras, el niño rompe y si yo simplemente le limpio y le vuelvo a poner para que siga rompiendo, le estoy quitando la noción de límite. Entonces el niño va cognitivamente, Gaby, y esto, que mis queridos, es importante, esto no es voluntario, él no va a crecer, soy un narcisista, buenos días. No, esto está más allá. Cuando el niño no tiene una noción de límite y no entiende las consecuencias de sus actos, no se separa cognitivamente de lo demás. Y él siempre va a percibir que puede hacer lo que quiera, que puede pasar por encima de lo que quiera, que puede romper a lo que quiera, y esa es la definición de un narcisista. Es una persona que solo le importa a él mismo. Y luego, hablando de este tema que es bien interesante porque a esto nos ha llevado, recuerden, el tema es el fin del sufrimiento, pero yo creo que una personalidad narcisista justamente es como la representación total del sufriente. El sufriente, ¿no? ¿Qué consecuencias y cómo son luego las personas narcisistas ya en el futuro, digamos? Una persona narcisista tiene problemas de relaciones todo el tiempo, no escucha. Vive creando imágenes sobre los demás y él se relaciona con esas imágenes. Entonces, si tú haces lo que el narcisista quiere o piensa de ti y está dentro del presupuesto, te da respuestas positivas. Pero si tú te sales de eso, te descarta. Tiene ángeles y demonios. Esta persona es maravillosa, esta persona es el cielo, esta persona es divina, esta persona es horrible, y ni siquiera se ha relacionado con ella. Desde sus imaginarios, imagínate un narcisista como una persona que vive en una habitación llena de fotos y le toma las fotos a la realidad y pega la foto en la habitación y se relaciona con la foto y no con la realidad. El narcisista, nosotros en la sociedad lo entendemos un poco como el vanidoso, pero no es una definición completa de narcisismo. El que se victimiza todo el tiempo, el que se somete a los abusos, entre comillas, de los demás, la persona que está obsesionada básicamente con la imagen de sí mismo y no se relaciona con la realidad en cualquiera de sus aspectos, es un narcisista. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas sufren mucho, ¿sabes? Los síntomas del narcisismo es que esta persona a nivel interior sufre mucho porque se siente sola. Y son personas muy histriónicas, son personas que se pueden relacionar muchísimo o también pueden ser personas muy alejadas, digamos lo que depende, pero sus actos tienen imbuido un grito de auxilio, tienen imbuido un grito de me siento mal, me siento solo, necesito que me reconozcan, necesito que me vean, necesito que me encuentren. Y todo esto sucede, se proyecta en nuestra sociedad actual, que es una sociedad narcisista, ¿sabes? Hoy estamos en una sociedad que patrocina el narcisismo, que todo su capital, su maquinaria capitalista está construida para alimentar el narcisismo, desde las selfies, las cámaras, la noción nada más de que tú eres persona cuando tengas la carrera de tus sueños, el carro de tus sueños, la pareja de tus sueños, la noción de que la pareja tiene que cumplir tus expectativas, todo eso es narcisismo.
Y además también la poca capacidad de espera, ¿no? Estamos en la sociedad de el clic o el botón y todo llega inmediatamente, y creo que eso es importante trabajar también con nuestros hijos, ¿no? Que tengan la capacidad de poder esperar los procesos para recibir, en este caso, lo que estén deseando, o a veces ni siquiera recibir. Y yo pensaba, David, mientras tú hablabas sobre el poner límites a los hijos, a veces los padres no queremos repetir lo que vivimos nosotros. Y yo te digo abiertamente, de pronto yo sentí en la infancia como un poco de abandono, como que, digamos, pasé poco tiempo con mis padres y yo les buscaba y no estaban, por distintas razones, ¿no? Muy justificables para ellos. Sin embargo, cuando yo me voy para trabajar y le veo al bebé queriendo estar conmigo, pegado a mí, porque él es como su mamá, ¿no? Entiendo que así son todos los bebés, o no sé si... Es una etapa cognitiva. Sí, entonces yo siento como no, le estoy dejando, le estoy haciendo lo mismo que a mí me hicieron, yo no quiero eso, yo quiero que él tenga afecto, que él tenga estructura, que se sienta contenido, que se sienta protegido, que sepa que ahí estoy, que tiene afecto y no crezca con carencias de muchos tipos. Entonces yo no sé hasta dónde como equilibrar eso, ¿no? Es muy sencillo. Es muy sencillo y no tiene que ver objetivamente, y lo siento, de pronto esto rompe alguna de los paradigmas, no tiene que ver objetivamente con el tiempo que pases. Y no tiene que ver objetivamente con el tipo de mamá que seas. Lo hemos visto, los vemos en consulta todo el tiempo, digamos que hoy se conoce que el punto no es que hay un deber ser de tiempo para pasar y nada. Mira, mi mamá nace en el campo, mi mamá mayor de 7 hermanos, se encarga de sus hermanos desde los 3 años, apenas medio puede caminar, ya está poniéndole pañales a su hermana menor. Claro. Recoge café y de premio por acabar primero le dan un tabaco desde los 6 años, a ver, me hago entender. Doma caballos, vende frutas al lado de la carretera, camina 4 horas para ir al colegio, hace hasta tercero de primaria, y en toda su vida, mientras los 14 años que nos conocimos, jamás expresó un sentimiento disociativo hacia su papá y hacia su mamá. Solo agradecimiento. El narcisista odia a sus papás, los culpa de todos, los trata como es que no me dieron, es que a mí no me hicieron, es que la carencia, es que yo necesito. Y mi mamá, si tú lo miras desde ahí, nunca le dijeron te amo, nunca la abrazaron. Entonces aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo es posible que los niños de generaciones anteriores, que no tenían la atención que tienen los niños hoy, que no tenían los instrumentos sociales como son guardería, prekinder, kinder, pañales de un tipo, claro, cumpleaños de otra cosa, ellos no tenían esa estructura, como ellos no revelan un narcisismo? ¿Por qué los de ahora sí? Porque hay una cosa muy importante que es la clave, la percepción del niño. El asunto no es cuánto tiempo pases con tu hijo, el asunto no es, querida Gaby, ni queridos seguidores de Liberi, el asunto no es lo que hagas objetivamente, el asunto es cómo le haces entender y le explicas la realidad para que él tenga una concepción de esto sí, esto no. Y te vuelvo a explicar. Lo que creo que hay que hacer con tu hijo y con todos nuestros hijos, y lo trabajamos en Arquitectura de la Luz, lo que nosotros debemos hacer es comunicarnos transparentemente con ellos. Aunque tengan un año, ellos nos entienden. Sí. Siempre te van a entender. Entonces debo despedirme y explicarle que voy a regresar. Papito, vengo en una hora tan... Y el punto cuál es importante, esa culpa que sentimos es la que genera el narcisismo. Claro. Esa culpa, esa insuficiencia se le transmite al niño, y es muy importante entender, el niño es un mamífero. Nosotros tenemos una base mamífera, y el mamífero no aprende por palabras, aprende por imitación. Claro. Si yo le muestro seguridad de que salgo y voy a regresar, pues eso va a pasar. Es la clave. Entonces, ¿qué pasa? Que una mamá en paz, un papá en paz, tiene un niño en paz. Un papá que está en paz con lo que hace, con su trabajo, un papá que está en paz con la vida, tiene un niño en paz en la casa que entiende y percibe que el papá está trabajando y no pasa nada. Mira, los traumas suceden es cuando el niño tiene un hueco entre la interpretación de la realidad que estábamos hablando ahorita. Claro. Entonces el niño se traumatiza es cuando él le dijeron una cosa y está viendo otra, no tiene una respuesta y genera un vacío emocional. Estaba leyendo un libro de Walter Rizzo que se llama Ama y no sufras, y qué importante porque claro, nos habla de los
diferentes tipos, no sé si se puede llamar amor o relaciones o estados del ser humano, no sé, en los que podemos entrar, que es el yo, ¿no es cierto? 3 tipos de amor. ¿Cuáles serían esos 3 tipos de amor? El ágape, el eros y el filia, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante el poder hablar del sufrimiento en las relaciones. Ok. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos en las relaciones? Sufrimos porque en nuestra realidad interna nos hemos construido una serie de imaginarios, idealizaciones narcisistas. Y está muy lindo el tema que lo hayas llevado hacia el narcisismo, sí, porque esto viene de los 2 años. Cuando un niño no aprendió, los papás no le enseñaron y no le transmitieron a modular sus expectativas, me explico. El niño naturalmente va a querer el juguete caro, él va a querer el juguete que a él le gusta, así sea imposible. Cuando el papá no le explica y no le dice que no le va a comprar eso, sino lo ilusiona y le dice, ay sí papito, algún día, y le dice una mentira o le juega con eso, el niño no adapta a la realidad. Y él va a seguir haciendo ese proceso hasta que esté grande. Luego el juguete ya no va a ser un Lego o no va a ser una muñeca Barbie. El juguete va a ser la persona que conocí ayer, claro, el que me salió en Tinder. Ese va a ser mi nuevo juguete. Claro. Y yo tengo una expectativa de la realidad y es, a mí toda la vida me dijeron príncipe, a mí toda la vida me dijeron princesa, toma lo que tú quieras, niños tontos. Entonces mi nuevo juguete, que es mi Tinder, mi nuevo juguete, que son las relaciones, yo quiero que me den mi Navidad. Que es tu novio o tu novia, digamos. Exactamente, se vuelve un fetiche un poco, ¿no? Se vuelve un tema de que yo siento placer y felicidad por la imagen que estoy construyendo, pero no con el ser que me estoy relacionando. Entonces, ¿por qué sufrimos? Sufrimos porque estamos apegados a nuestra interpretación de la realidad. Una de estas cosas que hablamos muchísimo en el grupo de los consejos y los tips que damos es, qué lindo poder uno relacionarse en una, por ejemplo, cuando sales con alguien y te vas a comer, a tomar algo, valga la aclaración, entonces tú te sientas y tú dices, ¿cómo estás? Háblame de ti y escuchas. El narcisista no está interesado en escuchar. Claro. Habla todo el tiempo, ¿sabes? Ni siquiera le pregunta al otro quién es. Puede pasar N cantidad de tiempo, ya están de novios y ni siquiera se ha dado cuenta quién es el otro, ¿sabes? No nos damos tiempo de entender al otro más allá de esas expectativas que tenemos y ahí sufrimos. Y lo más loco de todo, Gaby, después le hacemos show, después lo perseguimos, después salimos a decir que nos abusó, que se aprovechó. Y nosotros hicimos toda esa pantomima repitiendo las pataletas infantiles de manipulación que le hacíamos a nuestros papás. Cemento Atenas. Surgimos con el propósito de fortalecer los cimientos de familias y ser aliado de las manos que estructuran ideales. Somos una industria primaria comprometida con el medio ambiente. Nuestras buenas prácticas nos han hecho una empresa referente en toda la región. Ofrecemos soluciones y aplicaciones para diferentes proyectos de construcción. Cemento Atenas. Ciencia aplicada a la construcción. Y claro, uno de los actos más grandes de amor es la escucha activa, ¿no? Y qué complicado es porque, claro, el 90% de relaciones tienen problemas no solamente amorosas, sentimentales, sino de trabajo y demás por la falta de comunicación y la falta de la fluidez en ella, ¿no? Y mucho es la falta de escucha y empatía. ¿Qué podemos hacer si sabemos que de pronto somos adictos al dolor, al conflicto? Porque esto también existe, ¿no? Como psicóloga he podido tratar algunas personas que tuvieron conflicto desde la infancia y ese es como el entorno que ellos conocen, el escenario que conocen y lo recrean en muchísimas ocasiones y en otros momentos de la vida porque es como lo único que sabes. Lo único que conoces y es como tu pecera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder romper el sufrimiento si nos vemos inmiscuidos en él? Porque finalmente es una cárcel, ¿no? ¿Quién tiene la llave de esa jaula? Cada uno. Cada uno. No lo tiene nadie más. No la tiene nadie afuera. Ni el mismísimo Buda, ni el mismísimo Mesías, de ninguna de las religiones, ni ninguna de nuestros credos tiene autorización por el orden universal
de interferir en el libre albedrío y la voluntad de ninguna de las conciencias. Claro, aún Dios, no puede. Finalmente el acto más grande de amor fue darnos el libre albedrío, que nosotros decidamos. Él no trabaja si no es con la voluntad de los seres humanos, aunque lo puede hacer, Dios, Jesús lo pueden hacer, pero han decidido no hacerlo. Claro, porque entonces, Dios porque no al final somos nosotros los que decidimos y nos construimos el camino, ¿no? Claro, lo que pasa es que Dios no va a ir contra sus propias reglas. Claro. Si Él pone su orden, Él no va a ir contra su propio orden. Él no se hace trampa solo, ¿sabes? Entonces, él no quería marionetas, Él quería seres libres. Pero ahora, ¿qué hemos hecho con esa libertad? ¿A dónde nos hemos llevado nosotros mismos? ¿Y qué hacer si identificamos que estamos acostumbrados a vivir en ambientes de dolor y sufrimiento? Ahí voy. Entonces, como dejamos claro que absolutamente nadie tiene las llaves, sino la persona, aquí viene un punto que puede ser duro y difícil de entender, pero que es fundamental para que suceda, y es que el personaje tiene que sufrir hasta que se sature. ¿Qué significa esto? Significa que esta persona, mientras no identifique que ella es la que está originando con su resistencia, orgullo, etcétera, las situaciones, y no esté dispuesta a hacer algo, y no diga, mira, yo me cansé, yo tengo que hacer algo. Despierte de tanto dolor. No despierta. Y no está bueno además interrumpirla porque está en un proceso necesario. Te voy a poner un ejemplo. Una vez me llamaron acá en Cuenca, recién llegado, tenía unos meses, me llama una señora, ¿no? Le dieron mi contacto, me llama, mira, David, yo quiero que atiendas a mi hijo. ¿Qué tiene tu hijo? Mi hijo es gay. ¿Ok? ¿Y qué quieres? ¿Por qué no me está llamando él? No, es que él no sabe. Yo lo que quiero es que le quites lo gay. Claro. Decisión de cada ser humano al final. Yo le digo, mi señora, con mucho gusto yo atiendo el próximo martes a las 10 de la mañana a la persona que necesita asistencia. Su merced, usted. Claro. A su hijo no tengo nada que hacerlo, la atiendo a usted. Claro. ¿No? Y entonces me dice que además ella ya ha consultado a 6 psicólogos, ya en su acto desesperado me busca a mí. Y que ninguno dice que estos tipos son malísimos porque todos le han dicho lo mismo que le digo yo. Claro. Y es que ¿qué le pasa a esta persona? Y es que también andamos queriendo que nos digan lo que queremos escuchar. Claro, y eso es lo que te digo, el narcisismo, y quiere decir que esta persona va a seguir sufriendo, peleando contra la realidad ahí hay una realidad externa, ¿no? Hay una realidad de allá afuera. Esta persona quiere y se siente además con el poder de influir sobre los demás y cree que simplemente va a comprar que su hijo que sea como quiere. Y esta persona simplemente va a sufrir hasta el día que se da cuenta. Y si no se da cuenta en esta vida, cuando sea. Pero llegará el momento en el que la persona... Entonces, lo primero que debemos poner claro para responder a tu pregunta es que la persona debe llegar a un punto que llamamos saturación. Es el momento en que tú doblas la rodilla. Estas realmente son para ponerlas en el piso. Es el momento en el que tú reconoces que tienes un problema. Levantas los brazos y te rindes. Yo no puedo con esto. Y nos pasa todos los días. Mira, en las conversaciones de pareja, cuando tú le dices a la pareja, oye, mira, no me siento bien con tal cosa. Y la pareja, ¡ay! Me parece terrible. Pero ¿y entonces? ¿Y usted será mejor? O sea, cuando yo le respondo a mi pareja, mira el orgullo tan grande que tenemos. Antes mi pareja me está diciendo algo con lo que no se siente bien. Me está haciendo un favor. Mi pareja lo dice porque quiere estar mejor. Mi pareja lo dice porque quiere que mejoremos. ¿Y yo qué leo? Que me está atacando. Yo qué leo? Que me está haciendo sentir mal. Y eso es falso. Así es. Esa persona necesita saturación. Cuando hemos roto 5, 6, 7, 10 relaciones, nosotros, y se nos repite el mismo patrón, decimos, pucha, tal vez yo sí soy el del error. Y eso se llama punto de saturación. Antes del punto de saturación hay muy poco que hacer. Pero cuando la persona está saturada, la persona busca ayuda. Llegará donde el pastor, donde el gurú, donde el guía, donde el terapeuta, donde el psiquiatra, psicólogo, para que alguien le oriente. El que llega, el que lo orienta. Y ahí va a encontrar herramientas. ¿Y qué proceso, en estos últimos minutitos que tenemos, qué proceso se seguiría con una persona que ya se está lista, autodefine como, claro, está en un periodo de sufrimiento, pero quiere salir de ese estado, quiere despertar? Bien, la persona necesita nuevas maneras de ver el mundo, necesita una nueva cognición, necesita información nueva. Entonces, claro, una persona que está en negaciones muy oscuras llega a una religión o llega a una iglesia y recibe nueva información. Mira, está Cristo, está Mahoma, está Buda. Entonces esta persona, wow, recibe una nueva información y ve el mundo distinto, lee el mundo distinto y por fin está dispuesto a
relacionarse con la realidad tal como es, ¿no? Entonces están estos instrumentos maravillosos de amor, como lo son las escrituras, lo son la información de amor que hay en estos lugares. O vas donde un proceso de coaching, o vas donde un proceso donde sea. Cada persona se ubicará en donde vibre mejor. Cada persona se ubicará en donde corresponda de la mejor manera. Cuando uno no está muy cómodo en un lugar, sigue buscando y sigue buscando hasta que llega a donde vibra y hablan en su lenguaje. Y esta parte es muy importante, porque tú no puedes cambiar tu cognición si la nueva cognición no te hace sentido. Claro. Yo no puedo hablarle a mi tía de esto, porque esto no hace sentido para mi tía. Claro. Para mi tía hace sentido la fe, la camándula, entonces, claro, el rezar el rosario hace sentido para ella, y ella necesita un sacerdote que se lo diga, le va a decir lo mismo, porque es que en todas las fuentes de amor de este planeta se dice lo mismo, pero esto le va a hacer sentido a ella. Pero sin embargo, un muchacho de 25, 30 años que está en medio de una sociedad hiperconectada, que tiene mucho conocimiento, que es muy inteligente, no le va a servir la camándula, no le va a servir el rosario, no le va a servir el rezo, no le hace sentido. Entonces llegará, leerá unos libros, como tú dices, y estará dispuesto. Necesita nueva información. 2, necesita tomar esa nueva información y verificarla en la realidad. Entonces necesita volver a esas relaciones que están en conflicto con esta nueva información y cambiar su manera. Replantearlas, resignificarlas, que era es lo que habíamos hablado, ¿no? Resignificarla. Y ahí es el papel hermoso de los guías, de los orientadores, como es mi caso, o de los pastores, y son personas que ya pasaron el camino en unas etapas lo suficientes como para dedicar su vida al servicio. Ya lo entendieron, ya pasaron por ese camino y le pueden ayudar a sus hermanos a pasarlo, ¿no? Ellos están ya en otros desafíos. Y para terminar, es importante saber que el tema de apoyo, asistencia, acompañamiento terapéutico, emocional, espiritual es necesario. Todavía en Latinoamérica, o hablemos puntualmente de Ecuador o Cuenca, tenemos ese tabú de no, solo los locos van al psicólogo o solo los pacientes psiquiátricos. Y cuando nosotros vamos a otros países vemos que es normal, incluso hay trabajos donde hay una obligatoriedad a tener un terapeuta para que te acompañe, porque si trabajas internamente en tu centro de control, que es la mente, todo cambia a tu alrededor. Tu capacidad productiva en el trabajo, mejora la calidad de las relaciones, la crianza de los hijos, todo. Entonces, qué importante el ir abriendo estos espacios y decir que es completamente normal y hasta necesario el poder tener acompañamiento y ayuda terapéutica. David, nada más nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio. El tiempo voló, pero te comprometemos para seguir desarrollando temas aquí en Liberi. Lo que intentamos es dar herramientas para encontrar esa libertad, que es una palabra muy preciosa, muy hablada, pero qué compleja de vivirla, ¿no? Se necesitan procesos internos muy fuertes que demandan mucha madurez. Nada más un mensaje final y te agradezco por estar aquí con nosotros. No, con todo el amor. ¿Quieres que dé un mensaje final? Sí. Un mensaje final. Nosotros estamos con una idea de que el sufrir hace parte de la vida y eso no es cierto. El sufrir es una de las 2 maneras de evolucionar, de crecer. El sufrir es de hecho para los animalitos, es la más bajita, porque la manera más elevada de aprender de la vida y de evolucionar es el arte. El arte. Claro. Me encanta. Porque tú sufres cuando quieres las cosas como tú quieres, cuando quieres a las malas, pero cuando tú te pones en tu verdadero lugar, que es el de aprendiz, cuando tú no eres el que dice cómo son las cosas, sino eres el que está dispuesto a aprender del maestro. Todos son maestros, todo es maestro. Tú empiezas a tomar, tú empiezas a tomar al otro, al de afuera como tu maestro y no tú a ponerte en el papel del maestro. Entonces, como en una escuela de arte, el maestro viene y dice, mira, esta es la escultura, traten de hacerla. Y tú todos los días repites y repites, pero tú vas feliz a la escuela de arte. Tú repites hasta que te salga la manito bien, la curva bien. Esa es la manera diferente de empezar a entender la vida, ¿saben? El mensaje es, sufrir no hace parte de la vida. Que nuestros abuelos lo hayan dicho, que se lo hayan dicho los demás, no quiere decir que sea realidad. Hace 500 años todo el mundo decía que la Tierra era plana y todo el mundo estaba convencido que la Tierra era plana y no es plana. Hoy todo el mundo dice que la vida hay que vivirla desde el sufrimiento y no es así. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Les amamos y nos vemos en el próximo capítulo de Liberi. Chao, chao. Veo cómo mi alma tiembla y se paraliza cuando estoy en silencio, y desde ahí me desnudo frente a la más grande batalla de mi vida,
en la que, por cierto, he perdido en tantas ocasiones. Cansada, he optado por abrazar la soledad, el dolor emocional, la resignación, el miedo inexplicable y la melancolía. Es momento para detenernos y contemplarnos internamente, permitiéndonos en libertad expresar, mirar y sentir el comportamiento de nuestras emociones, aceptando que algunos estamos profundamente rotos. A través de este podcast tenemos la oportunidad de juntos ensanchar la mente, el corazón y así que nunca más vuelva a su tamaño original, definido por el ego. Es hora de sacarnos la máscara y mostrar abiertamente el rostro. Soy Gabriela Brito y este es mi podcast Liberi, Viviendo en Libertad.